Eso me encanta. Bienvenidos, María, el Táchira. Hoy Oscar pasó una foto de Mérida y parecía Edimburgo, todo nublado, etcétera. Y decía, esa es la oportunidad perfecta para un roncito. Bueno, primero, un roncito es peyorativo. Me dijo una vez una alumna, no diga nunca que roncito, ni carrito, pero bueno, es por cariño. En, Hablar de ron para mí es algo muy importante y es muy satisfactorio. Y es la razón por la que además diseñamos el diplomado en ron y destilados que dictamos en la Universidad Católica, el primer diplomado universitario en ron. Y en el fondo, eso no fue más que una excusa para hablar bien de Venezuela, ¿no? Yo siempre he bromeado, yo, de gente que sale y gente que se queda. Yo soy de los que decidí quedarme, yo decidí quedarme aquí, lo cual no obsta, no significa que no me guste salir, viajar, etcétera, conocer otros lugares, pero no hay como Venezuela. Y no hay como los rones venezolanos. Entonces, si Venezuela, aquí están los mejores amigos, los mejores rones, la mejor caña, la mejor playa, etcétera. ¿Para qué se va a ir uno de aquí? Uno tiene que ir con la marea. Y cuando la vida se le ponga chiquita, ron. Si usted está triste, tome ron. Si usted está contento, tome ron. Lo importante es tomar ron. Un poco en serio, un poco en broma, hay que hacerlo con cabeza, con sentido común. Bien, pero hablando de ron y el ron para acá y ron para allá, ¿pero qué es el ron? A mí me sorprendió una vez que no muy poca, no, ya esto se ha hecho una cultura mucho más general, pero hasta hace poco la gente no sabía que el ron venía de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar no es originaria de Venezuela ni de América incluso. Entonces, vamos un poco a empezar por eso. ¿Qué es el ron? Podría hablar de ahora que es una bebida hidroalcohólica eh, que tiene características particulares, que proviene de los mostos derivados de la caña de azúcar y que, dependiendo del país, va a tener unos requisitos indispensables o no para poder ser llamado ron. ¿Dónde viene? ¿Cómo llegó la caña de azúcar a América? La caña de azúcar es originaria de la Melanesia y con la conquista musulmana de todo el continente asiático y luego llega hasta Europa. ¿Recuerdan el Al-Andalus? Fueron siglos de colonización musulmana en Europa e incluso en la península ibérica. Y hasta allá llegó la caña de azúcar, pero además, como algunos sabrán, el alambique es donde se destila los licores para separar. La destilación es un proceso por el cual se separa un líquido de otro mediante calentamiento y posterior evaporación y condensación para separarlos dependiendo de su punto de ebullición. Ese aparato, que es el destilador, tiene su origen en una mujer, en una mujer como una gran científica de Alejandría, conocida como María la Judía. Y María la Judía, entonces, aquí se me buscaba la piedra química, perfumes, cómo separarlo, cómo sacarle la esencia de las flores o de las frutas, insisto, buscando la piedra filosofal que no era más que la vida eterna, pero bueno, no, eso es lo que yo llamo los segundos usos. No encontraron la vida eterna, la fórmula vida eterna, pero encontraron la fórmula para hacer cosas maravillosas como el ron y los demás destilados. Estos procesos también son muy parecidos a los procesos que se usan en la destilación en la industria petrolera, ¿no? Entonces, a veces no, yo me sorprendí en algún momento cuando la crisis en nuestro sector petrolero, que muchos de los ingenieros que estaban en la industria, en la industria, así se llamaba, pasan a los procesos fabriles en las plantas de ron. Y, bueno, es que es más o menos lo mismo. Entonces, sabemos que viene de la Melanesia, viene por Europa, llega con Colón en su segundo viaje y cuando llega al Caribe, la caña, dice algo así como, bueno, este es el paraíso para mí. Se da muy bien y es como que mandada a hacer. O sea, fue amor a primera vista. La caña en América y sobre todo en esta zona de esta cuenca del Caribe tiene características extraordinarias en cuanto a dulzura, resistencia, etcétera. Y es como, repito, como
mandada a hacer para acá, el paraíso. Se inicia en República Dominicana y luego pasa a Centroamérica, Suramérica, el sur de los Estados Unidos, Florida. Recuerden que eso era territorio español. Y está además en aquella época muy vinculada a la mano de obra esclava y a los piratas. Sobre eso alguien bromeaba conmigo, decía que yo me dediqué al derecho marítimo porque eso es lo más parecido que hay a los piratas y los piratas tomaban ron y gracias a los piratas que tomaban ron y lo llevaron de un lado para otro, se convirtió en aquellos menjurjes medio horribles y ásperos que los llamaban Kill Devil, Mata Diablo, entre otros muchos, y gracias a los piratas y a estos viajes se transforma en ese elixir que conocemos hoy por hoy mediante su envejecimiento en barricas. ¿Y por qué en barricas? Al fin y al cabo, los piratas se robaban aquellos vinos que venían de España y después las barricas, como son de madera, no se pueden dejar vacías. Ahora, si se las llena de agua, la madera se pudre con el agua. Entonces, ¿qué? ¿Con qué lo iban a llenar? Pues lo rellenaban con esa tafia que encontraban en las islas que hacían los esclavos en las plantaciones de azúcar. Y resulta que cuando terminaba el viaje de 3 meses, lo que tenían en esas barricas era algo muy sabroso. Eso era ron. Así que los piratas son unos, han hecho un grandes aportes al ron. Así que agradecerle a los piratas, entre otras muchas cosas, esa. Bien, entonces sabemos que el ron viene de la Melanesia. Habían unas láminas que no sé cómo voy a pasar, ya para que vayamos viendo, pero por ahora quiero además hacer un punto y es que por favor pueden hacer las preguntas, interrumpir cuantas veces, cuando quieran. No tienen, me encantan los que son conversatorios. Vamos a dividirlo un poco entre qué es el ron, de dónde viene. Luego, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se produce el ron y terminaremos con cómo se cata el ron, cómo se toma el ron y dónde se toma, dónde se está ahorita vendiendo o consumiendo en mayor escala. Como ha sido la evolución del ron también, desde lo que tomaban nuestros abuelos, nosotros los que somos más mayorcitos, cuando estábamos en la universidad y cómo lo están tomando, cuáles son las tendencias actuales del ron. Bien, aquí está, no encontré aquí ahora la gráfica. Ana, ok, entonces tenemos, ya sabemos que es el ron, que viene de la caña de azúcar y diferentes tipos de caña. Solo como un dato curioso, en Dulces Destilerías Unidas, donde se hace todavía, se hace diplomático, ellos tienen unos clones que mandaron a hacer, trabajaron conjuntamente con México, hicieron unos clones especiales que se adapta más al territorio venezolano, a las tierras nuestras, sobre todo las tierras del Lara. Pero en general, la caña tiene aquí el paraíso terrenal, sobre todo ese eje centro-norte costero, porque hay viento constante en los alisios, hay temperaturas que el gradiente de temperatura entre día y noche supera en la mayoría de los casos los 10 grados, durante el día 30, en la noche 20. Ese gradiente de temperatura es el que va a ayudarnos, ya lo veremos, en el proceso de envejecimiento con las maderas y lo favorece grandemente, al punto de que la relación entre nuestro trópico y, por ejemplo, el envejecimiento de los whiskies en Escocia, la relación es de 3 a 1. Algunos dicen que incluso que es más de 4 a 5 a 1. Eso significa que un año de envejecimiento en Venezuela equivalen a 3 años de envejecimiento en los países muchísimo más al norte, mucho más meridionales, septentrionales. Bien, cortamos la caña, sembramos la caña, la cortamos cuando esté lista. Las variedades nuestras son hermosísimas porque quizás ustedes, algunos los habrán visto cuando van en la autopista hacia la del centro, que van hacia Valencia, en época en que están floreados, entre comillas, las cañas, los cañamelares. Ellos sacan a la parte de arriba una especie, como una pluma. Cuando esa pluma es grande ya se hace al viento, es que ya está lista para su corte.
Y eso me recuerda una anécdota que estaba en República Dominicana visitando unos cañamelares y me dice, no, sí, esto ya está a punto de cortarse. Y yo, así, pero no tiene la pluma. Y alguien se me queda viendo, ey, ey, no todas las variedades tienen pluma. Esta variedad no tiene plumas. Así que ya está lista para cortar. No es que se pone amarilla o que ya uno dice, bueno, está madura. No, no, no. Bien, cortamos la caña lo más pegado al suelo porque es justo en la parte inferior del tallo donde tiene la mayor concentración de azúcares y ya se lleva a su procesamiento a los centrales azucareros lo más pronto posible. Se degrada con facilidad en periodos de 24 horas no más. En el central azucarero se pasa por una especie de molino, se le extrae todo el jugo de la caña y se va separando. Ya hay un bagazo que sale, ese bagazo se utiliza. Hay un viejo refrán que dice que de la caña de azúcar, igual que del cerdo, todo se utiliza y se va extrayendo ese jugo. Ese jugo pasa a fermentación y se le va primero agregando, se le agregan cristales, esos cristales forman azúcar porque se cristalizan y sigue el proceso hasta que llega un punto en que ya no hay más, ya no cristaliza más. Ese último producto del jugo de la caña, ahí empiezan las mieles con mayor o menor cantidad de azúcar y al final queda un residuo que se conoce como melaza. Es fuerte, es denso, es oscuro, muy sabroso y muy rico en azúcar. El cuento y la paradoja es que si yo tengo un mal proceso de procesamiento para enriquecer, para sacar mi azúcar, para extraer el azúcar, yo entonces voy a tener una melaza con más contenido de azúcar. Si por el contrario soy eficiente en mi proceso inicial, voy a tener menos contenido y la industria que viene aguas abajo, que es la de los licores y los rones, los alcoholes, eh, va a ser más costoso. Así que es un juego. En todo caso, esa melaza es la que no le sirve ya al central azucarero y esa melaza va para las destilerías. En la destilería ya viene el proceso de fermentación de la misma, que consiste básicamente, se le agregan eh, levaduras. Estas levaduras son unos seres fantásticos que se comen el azúcar y se liberan alcohol, nos ayudan. La mayoría son levaduras naturales que están en el ambiente. Y lo curioso, otro dato curioso, es que la levadura que se utiliza con la melaza para el ron tiene el rimbombante nombre de Saccharomyces cerevisiae y es la misma que se usa para la industria del pan, para la panadería. Eh, una vez que esta melaza ya ha pasado por su proceso de fermentación, entonces empieza el proceso de destilación, que es el siguiente. La fermentación dura más o menos dependiendo del clima, dependiendo del tipo de producto final que se vaya a utilizar, a querer, y por supuesto del tipo de caña. Eh, am, Llegamos entonces a la destilación y en la destilación viene un juego fantástico. Hay dos tipos de proceso. Uno es con ollas, que es el alambique. Esos son esas que vemos en todas las películas. Y el otro es un proceso más industrial, que es destilación continua. No es por lotes, sino que va atravesando, se destila una y otra vez. Es industrial, no para nunca. Y ahí vamos a obtener alcoholes con muchísima mayor graduación alcohólica, que eso es rentable, pero va a perder cogéneres, sabores, olores, etcétera, que los vamos a tener en muchísimo mayor cantidad en una destilación por lotes en ollas, que son exactamente iguales a las que se usan para el whisky, por ejemplo, o la ginebra, etcétera, la mayoría de los destilados. Terminamos este proceso de destilación, que aunque voy rápido, es bastante complejo, y pasamos a lo que yo llamo la magia, que es el envejecimiento. Ya este alcohol que hemos obtenido, sea por alambique o sea por destilación continua, eh,
lo vamos a llevar a un grado menor. Normalmente en destilación continua sale cerca de los 95, 96 grados de alcohol, prácticamente alcohol puro. Y en el alambique vamos a obtener una graduación alcohólica de 65, 70, 60, va a variar. El rango está entre 60 y 70, dependiendo del proceso y el tiempo. En los alambiques todo va a influir, la forma del pico, etcétera. Eh, Cuando lo vamos a meter ahora que lo sale ya de nuestro proceso de destilación y lo vamos a llevar para su envejecimiento, tenemos el otro problemita y es que, sobre todo aquí que tenemos estas temperaturas, si lo ponemos a envejecer a 100 grados, o sea, a 95 grados, 96, o sea, tal y cual nos sale por la destilación, es alcohol. Se va a evaporar. Entonces se va a evaporar y vamos a perder producto. Eso al fin y al cabo es un negocio. Pero si lo ponemos a menor graduación, entonces se va a tardar muchísimo más y entonces tenemos un producto que va a tener que estar ahí parado sin que nosotros estemos ganando. Es un activo que tenemos paralizado. Entonces, jugamos con las temperaturas. El, Normalmente se envejece aquí a 64, 60, 62%. O sea, lo que tenemos que hacer es que cuando vamos a envejecer, diluimos un poco lo que sale de estas columnas de destilación. Y ahí van a pasar, y esto de acuerdo a la ley venezolana, ahí va a pasar al menos 2 años. Porque en Venezuela el ron, para que se llame ron, tiene que ser de caña de azúcar y tiene que tener mínimo 2 años de envejecimiento en madera y mínimo 40 grados de alcohol, de graduación alcohólica. Si no, no es ron. Ahora, la ley permite hasta un 5% de agregados, que es mucho, pero no más de eso. Entonces, cuando usted ve uno de estos que dice ron de naranja, ron de café, eso no es ron. Eso es licor de ron, etcétera. La ley también establece la cantidad de azúcar que debe tener y de acuerdo a esa cantidad de azúcar, entonces estaríamos hablando de una bebida espirituosa seca, de licor, etcétera. O sea, va a variar de acuerdo a la cantidad de azúcar y a la graduación alcohólica. Pero para que sea ron, insisto mucho, tiene que ser mínimo 40 grados, de hecho, entre 40 y 50. Debe ser am, 2 años de envejecimiento, 40 grados, y tiene que ser de caña de azúcar. Y cuando uno dice, bueno, pero claro que es de caña de azúcar, pero eso es ron, se sorprenderían. Tenemos aquí, bueno, al otro lado de mi casa hay la biblioteca de rones, la librería de rones. Hay rones que son, sobre todo los hindúes, los asiáticos, ellos mezclan y ponen por su legislación, ellos mezclan alcohol de caña con alcohol de maíz o alcohol de otros granos, etcétera, y eso es para ellos es válido. Aquí no, aquí tiene que ser alcohol de caña, pero podemos mezclar. Entonces, de repente hay algún ron, hola Igor, bienvenido, encontramos algunos rones, sobre todo que está de moda la sarrapia, entonces se le está agregando, se le agregan unas maceraciones de sarrapia, etcétera, pero nunca pueden pasar de 5%. Bien, envejecemos, ya sabemos, 2 años, y embotellamos y salimos al mercado. Cuando vamos a embotellar, recordar que tiene que estar entre 40 y 50 grados. Eso es aquí. Hemos tomado en el diplomado, Mirza es testigo, hemos tomado rones que son hasta 75 grados. De hecho, por allí está Sí. la botella y es muy gracioso porque la botella que dice ron, 75 grados y pone abajo un cartelito que dice inflamable. Y yo, claro que es inflamable, si usted le pasa por allí, 75 grados, eso prácticamente es alcohol. Bueno, pero aquí no ponemos. Hay una tendencia hoy por hoy, sobre todo de los bartenders, a que la ley sea modificada y se pueda aumentar la graduación alcohólica en Venezuela. Ana, y entonces, bueno, una vez que tenemos nuestros rones, viene el tema de la cata. Hasta aquí el proceso ha sido, espero que claro, no sé si tienen pregunta, es caña de azúcar, viene de la Melanesia, cruza
toda Europa y llega a través de la península ibérica y los viajes de Colón a América. Segundo viaje llega a Venezuela. Ah, hay una teoría, no sé si habrá gente aquí de ron carúpano, pero es la eterna pelea si entró la caña de azúcar por el Tocuyo o si entró por Oriente, precisamente por Carúpano, por Cumaná. Al final del día, las pruebas documentales tienden a hacer creer que fue por el Tocuyo, viene con uno de los conquistadores españoles y de la mano de él y se asienta. Hay ron en todo el país. Y esto es lo que lleva luego a cuando se crea la denominación de origen ron de Venezuela, que sean rones de Venezuela. No es ron de Carúpano o ron de Monagas o ron de Bolívar. No, es ron de Venezuela. Y es súper interesante desde el punto de vista legal. Hay en Venezuela tres denominaciones de origen. Es ron cocuy de Pecaya, cacao de Chuao y ron de Venezuela. Y ustedes dirán, pero bueno, no entendí por qué es cacao de Chuao y no cacao de Venezuela. No, porque para las denominaciones de origen son como ciertas normas de garantía que hacen que ese cacao que es de Chuao es solamente allí en Chuao, con las condiciones muy específicas de Chuao, de salinidad, de agua, de temperatura, de manejo, etcétera, solo se puede dar allí. Y si usted agarra ese mismo cacao de Chuao y lo siembra en otra parte del país o del mundo, no va a tener las características de ese cacao de Chuao cuyas características fueron registradas, documentadas y analizadas. Esa es la razón por la que es solamente en una región. Véalo en el exterior. Esto es básicamente se origina con los vinos. Entonces tenemos vinos, pero no son vinos de España, son vinos de determinadas regiones. O vino de Bordeaux, o es el parmesano de determinado lugar. O sea, cada región es la que hace que se determine esas características especiales. Entonces, ¿por qué ron de Venezuela? La razón es que es un destilado. Cuando uno destila y pasa por todos esos procesos, hay mucho que se igualan de los componentes. Pero es que además, en Venezuela y sobre todo toda la región donde se siembra, las características climáticas son muy parecidas. Como hablábamos de ese gradiente de temperatura, los vientos alisios que soplan, la cercanía o no a diferentes corrientes de agua, eso los hace muy parecidos. Por eso fue que se decidió ron de Venezuela y eso ha permitido además su promoción en el exterior. No le hace tampoco mucha falta porque cualquiera que pruebe un ron venezolano en cualquier parte del mundo se da cuenta que es realmente una maravilla. Es uno de los mejores embajadores que hay. Bueno, ahora solo comparado con nuestros beisbolistas que ahora Ujú. hay que quitarse el sombrero. No sé si es mejor el ron o el béisbol, pero están ahí, mano a mano. En fin, llegamos a este punto y entonces deberíamos, aparte de que saber si hay alguna pregunta, podríamos pasar entonces a las nuevas tendencias y a la cata. ¿Cómo se cata un ron? Bueno, ¿Cómo se toma? no mencionaste que no todo el ron hecho en Venezuela es ron de Venezuela desde el punto de vista legal, que hay estados que no están incluidos. Misa, de verdad. Eso es arruinarle la fiesta a la gente. Pero es verdad. Yo les quiero, eso se les voy a contar, pero se los voy a contar con una anécdota. Hace como 10 años esto inició con un curso que es lo que yo llamaba el ABC del ron, que Sí, yo es fui. no a este en particular no. Este fue en Margarita, fue en la Hacienda Ah, del ok. Tanque en Margarita, que es un lugar maravilloso donde hay un trapiche, porque ahí se hacía ron. De hecho, de hecho es súper interesante porque la licencia de esa está ahí todavía, una placa inmensa, se le dio a una mujer, pero no le podían poner el nombre de mujer, entonces le hicieron solo la inicial, V de Álvarez. Entonces, pero era Victoria de Álvarez. Y hay una licencia para producir ron que se la dieron a una mujer. Tenía que ser margariteña, si no había manera.
Bien, entonces estamos haciendo el ABC del ron allí, que era un curso intensivo de un solo día, 8 horas, y el lugar era maravilloso, teníamos allí ese alambiques, etcétera, y empiezo a echar todo el cuento y les hablo de la DOC. Y entonces pongo la lámina, que la DOC, pero el ron de Venezuela, y pongo algunos estados, ¿no? Y alguien me preguntó, me dice, ¿pero qué son esos estados? Digo, no, bueno, realmente esto de ron de Venezuela es, pero solamente para aquellos que se producen en los estados tal, 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 tal y cual. Y entonces esta persona, re- vuelvo otra vez, estábamos en Margarita, vuelve a ver y en una casa donde se había hecho ron, y ahí estaban las ruinas y estaba ellos lo recuperaron. Y entonces me pregunta y me dice, ajá, y un momentico, ahí no está el estado de Nueva Esparta. Y yo, no, no está. Me dice, ¿cómo no va a estar? Bueno, porque no está. Y yo todavía le digo, no, para mí es un problemón porque yo soy de Bolívar, yo soy de Ciudad Bolívar y mi familia toda es de Upata y en Upata se hacía ron y tampoco está el estado de Bolívar. Y saltó otra persona más después en otra oportunidad diciendo, ¿cómo que no? Y el Estado Zulia, no, el Estado Zulia tampoco está. Pero si ya está el Central Venezuela, ¿cómo es que no va a haber? Y todavía está, ahí está, vayan a verlo. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo no es que soy abogado, pero soy abogado guayanesa y caribeña. Yo soy peleona por naturaleza. O sea, yo agarro una causa y esa causa es mía. Y yo he agarrado la causa de la denominación de origen para todos los estados, porque al fin y al cabo, que pueblo más, pueblo menos. Si yo tengo capacidad, o sea, si yo tengo registros históricos de que en el estado de Bolívar se hacía ron, de que en Nueva Esparta se hacía ron, de que se siembra en Táchira, y bueno, eso sí están, la caña y son tradicionales porque no están incluidos, o sea, porque o hacemos de cada región, como aquella publicidad, ¿se acuerda? En Venezuela cada región tiene su nombre o lo hacemos ron de Venezuela, pero para todo el mundo. Pero no, no, todavía no lo he logrado, pero júrenlo, júrenlo que yo lo logro en algún momento, porque es algo que realmente es bien sencillo de modificar y es perfectamente argumentable. Y algún curioso de acá me dirá, bueno, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué le explican? Y digo, bueno, pues nada, que solamente se les dio aquellos, primero los que insistieron y segundo, aquellos que, donde se podía probar que se hacía ron o se destilaba o se sembraba caña y se podía demostrar, se podían hacer las pruebas. Entonces, si ya en Bolívar no se hacía, o en Nueva Esparta, si ya no se hacía, y me parece bien, un argumento bien traído de los cabellos, ¿no? Porque puedo volver a hacerlo y además es una extraordinaria manera de estimular las economías regionales, porque si ya se hizo, es porque se podía y hay tradición. Buscarlo. O sea, yo pequeña, en casa de mis padres todavía quedaban algunas botellas de este ron el manteco, etcétera, que era buenísimo. Por eso, cuando alguien preguntó al inicio lo del ron con Posillé, y claro, ¿y cómo se hacía? Pero con excepciones. Pues yo tenía un tío que tenía dos cosas muy particulares. Hacía tres cosas que a mí me llamaban la atención. Era un tío, esos tíos abuelos que vivían toda su vida, se habían criado en una hacienda, y él tenía, lo primero, una nariz gigante. Yo después supe que era un defecto, una enfermedad, pero gigante, de verdad. Y no como Pinocho alargada, sino ancha, así, inmensa. Y yo era una niña y me asustaba mucho. Lo otro que hacía, también me asustaba, es que cuando se mataba alguna res, él agarraba un tazón de peltre, metía en la vaca y tomaba la sangre. Eso sí, le echaba roncito. O sea, eso no lo hervía, no, nada, nada. La sangre directo del animal recién muerto y le echaba el ron. Digo, Dios, ese fue mi primer acercamiento al ron. Y lo otro era que él enterraba, pero a él le gustaba más que el ron, le gustaba el brandy. Yo no sé de dónde salió él con eso del brandy, porque era sangre, ADN indio, negro, pero él lo preparaba con brandy y otros con ron. Entonces los que hacía con ron se los daba a los invitados y el que él tomaba era su poncillé con brandy, pero enterraba. Y hacía, esa era la misma forma parecida que hacían los ancestralmente el tema del cocuy, que eso lo podremos tocar en otro momento. Entonces, no, eh, Mirza, gracias por recordármelo. A ella le encanta que yo pelee, porque eso es uno de mis temas favoritos.
¿por qué no? Toda Venezuela, pero no, no es toda Venezuela, pero en estos talleres tan cortos no me gusta decir. Más preguntas. Recuerden, como un karma, ron de Venezuela tiene que tener mínimo 2 años, ser de caña y además tener mínimo 40 grados. Si tiene 39, no puede llamarse ron. Y hay también anécdotas. Si no hay preguntas, yo empiezo a contar anécdotas porque tengo todos los cuentos nacionales e internacionales sobre el ron que ustedes puedan imaginar. De todo, de todo tipo. Bien, pues sigamos. Sí, insisto otra vez, 39 no. Estos que están, el ron Aracú, como no, aquí no hay problema con marca. Ron de naranja. Hay algunas casas que han hecho algunos emprendimientos muy interesantes que hacen mezclas, entonces, o segundos envejecimientos o afinamientos, como los llaman, y después que tienes tus 2 años de barrica o más, eh, haces un segundo envejecimiento en barricas que antes ahí pusiste a ahumar café o pusiste otra bebida alcohólica como porto, etcétera, para darles otro sabor distinto. Yo creo, perdón que se me está yendo la batería. Yo creo que a los rones venezolanos no les hace falta ese segundo envejecimiento, que eso es algo que han hecho los rones de otras partes del mundo para tratar de ser tan buenos como los rones nuestros. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hay algunos experimentos que son interesantísimos a ese respecto, pero no creo que les hace falta. Luego vamos a las clasificaciones que también está en la ley. Em, el ron se va a clasificar entonces de acuerdo al tiempo de envejecimiento. Entonces tenemos rones añejos, que son los rones de 2 años, 2 a 4, rones premium, rones ultra premium y rones extra premium, previo a eso, de 2 a 4 a 6. Esas clasificaciones también son muy peculiares porque van a variar. Por ejemplo, cada concurso internacional tiene una clasificación diferente. La ley nuestra establece rones añejo o viejo, añejo, premium, extra premium y ultra premium, pero ya hoy por hoy, esta es una ley que data desde hace ya muchos años, que tiene también una historia genial, la misma ley, que todo, hasta la ley es genial. Y, pero no abarca los rones porque la tendencia actual es a la premiumización. Ya nosotros no podemos competir. En Venezuela nosotros no podemos competir en el sector de los rones más jóvenes porque estaríamos compitiendo con monstruos como Bacardí, por ejemplo, o rones en Asia que tienen una producción altísima, pero nosotros no estamos en capacidad para hacerlo. Lo que sí podemos competir, lo hemos hecho y somos tapa del frasco, es los rones premium y ultra premium. ¿Por qué? Porque son rones, eso requiere tiempo, requiere excelente materia prima y excelente sapiencia, manejo. Nosotros tenemos en Venezuela gente, es una industria que tiene casi 300 años haciéndose ron en el país con venezolanos, con maestros roneros venezolanos, con maestros toneleros venezolanos. eh, Algunos de estos maestros e ingenieros han diseñado algunos aparatos para mejorar la calidad de la producción y es diseño propio. Así que hay que, de veras, esta es una industria que hay que quitársele el sombrero. Aquí tenemos también en la industria ronera una gama muy grande, desde melaza, en teoría podría exportarse, hasta eh, toda la cantidad de los, no, de los rones de muy corta edad hasta los de mayor edad. ¿Qué diferencia a un ron joven de un ron con mayor envejecimiento? Bob, ahí eso es fabuloso. Eso es la magia del tiempo, la cinética del envejecimiento. Va a ver, cuando uno introduce este alcohol en una madera, en una barrica, que tiene también que tener unas características particulares, aquí se va a producir un fenómeno físico-químico. Es la interacción de la madera con el alcohol y el oxígeno.
porque la madera es porosa, la madera respira. Entonces se produce un intercambio entre el oxígeno que está afuera, adentro, la madera que va soltando también moléculas, partículas, y aquí van interactuando con ese líquido que está allí en la medida que pase mayor tiempo va adquiriendo eh, color, diferentes tipos de sabores. No es que le agregamos cuando uno dice, "Mm, este ron sabe a melocotón, este tiene aromas a nueces". No, 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 no es que le echamos nueces, etcétera. Eso viene de la madera, son químicos, es un proceso químico. Y a mayor envejecimiento se suaviza, se aterciopela, se doman. Es un proceso químico, los que recordamos, mi memoria no es tan buena, pero eh, los ésteres, los aldehídos que veíamos en química orgánica se producen exactamente igual e interactúan con ese alcohol que también los tiene. Entonces, siempre digo que el mayor envejecimiento, y aplica exactamente a los vinos, lo que hace es que los educa, taninos educados, que es lo que le va a otorgar la madera. Por eso también, en teoría, en principio, los rones con mayor envejecimiento son rones mucho más oscuros, tienden más hacia los tonos caoba, hacia los tonos más cobres, etcétera, mientras en contraposición a los tonos más dorados o pálidos de los rones con menor envejecimiento. ¿Cuáles son mejores? Los más jóvenes, los más viejitos. Ah, eso depende del gusto de cada quien. En el mío en particular, yo me he quedado siempre en la escala entre los 8 y los 15 años. ¿Y por qué digo 8 15 años? La mayoría de los rones en Venezuela son mezclas de lotes de diferentes edades. No es, bueno, yo voy a poner este lote acá, yo lo voy a dejar 10 años, a los 10 años lo saco en vaso y lo saco a mercado. No, esos son excepciones. Los que son de una single caso, single vintage, son excepciones, algunas extraordinarias. Eh, la mayoría son mezclas, como les decía, y entonces a mí me encanta ese segmento entre 8 y 15 años porque ahí logro mezclar lo mejor de dos mundos. Tengo la fuerza de los rones jóvenes, ese golpe alcohólico que es tan delicioso, pero tengo también la sedosidad, esa sabiduría que da la edad, que se consigue con la edad. Entonces la mezcla de ambos factores hacen un producto realmente estupendo. Entonces, mi rango de mis rones favoritos está, casi todos están en ese rango, entre 8 y 15 años, sin que me quede nada por dentro. No puedo dejar de destacar algunos que son, por supuesto, excepciones y que están actualmente en el mercado. Ahora, eh, esa es la moda, o sea, esa es la tendencia en la industria ronera venezolana, porque ahí sí podemos competir. Entonces, competimos con rones que son de altísima calidad, con envejecimiento, pero ojo, que también son más costosos. Pero mm, cuando yo hablo de costosos, digo, bueno, pero $300 por un ron que tiene 20 años envejeciéndose. eh, yo creo que no es, al final del día no es tan costoso. Encontramos maravillas, pero también encontramos otros rones que tienen las mismas cualidades o quizás más y están en un rango de precios inferior. Podemos hablar de cualquier tipo de marca. Siempre me preguntan, ¿y el suyo? ¿Cuál es su ron favorito? Y antes de que lo pregunten, les voy a responder con toda la sinceridad del mundo. Les voy a decir, eso va a depender de con quién esté, de qué hora del día, de qué estado de ánimo, etcétera, porque es como los perfumes o la ropa, hoy me gusta, hoy me siento con ganas de esto y me siento con ganas de aquello, etcétera, etcétera. No hay un ron favorito, no hay un... ah, todos los, es que además todos son buenos y va a depender de cada clase. Dile a tu mami que venga. Y a ustedes yo les haría ahora la misma pregunta antes de que entremos a cómo se cata un ron. Y sí me gustaría que ojalá tuvieran un roncito a la mano para que podamos hacer la cata y la vayan siguiendo.
Eso sería fantástico, pero bueno, si no, tendrán que creerme, tendrán que creerme que soy, que está bien o que no está bien. Un segundo, no he podido poner la presentación, pero estira la mano solo para allá. Me gustaría la lámina asistente tecnológico. ¿No? ¿Cómo la paso? Se ve Don't- perfecto. sí, don't move. Next, next. A que se va y no la sé pasar, aquí está. Bueno, no se asusten, son solo tres láminas. Esta ya la vimos. El proceso de elaboración, ponemos en lo mismo que les hablé. Cortas la caña, fermentación de la melaza, la destilación, ese es un alambique. Luego tenemos el añejamiento en barricas de roble y la dilución a 40 grados y cata. Y vamos entonces a la cata. Cuando le dan a usted a probar un ron y le dicen, bueno, vamos a catar esta maravilla. Y aquí no sé si está, por cierto, eh, yo, yo digo que las licorerías son las jugueterías de los adultos. Y ahora cada uno sale de viajes, sobre todo las personas que nos dedicamos a esto y mis alumnos de del diplomado y los ABC. Es divertidísimo porque me llaman, de repente se van de viaje, están en Noruega, en Nigeria. Me llamó hace poco uno y me dice, profe, estoy en una licorería en Nigeria y acabo de encontrar un ron nigeriano. Y digo, ajá, ¿y lo probaste, lo compraste? Estoy todavía en la licorería, estoy decidiendo si lo compro o no. Yo, claro, hay que probar todo. Entonces lo compró y salió. Parece que lo probó ahí mismo en una cafetería cercana y me dijo, profe, esto es espantoso. No sé por qué lo compré. Menos mal que es baratísimo, costaba como $12. Yo, ve, bueno, aquí por $12 se consiguen cosas mejores. Pero la curiosidad es lo que hace. Entonces, él me decía, pero, profe, era súper oscuro. Y digo, ok, pero ya tú lo sabes, ya sabes ese truco. En principio, la tonalidad del ron, que se para ver, normalmente ponemos atrás una hoja blanca ese tono dice, bueno, mira, si es tan oscuro es porque tiene barrica, tiene muchos años de madera, debe ser un ron bien añejado, debe ser un ron ultra premium, etcétera. En principio, eso podría ser cierto, y siempre hay pero, la ley, y aquí en cualquier parte, te permite utilizar algo que se llama caramelina. La caramelina da color, no da sabor, no interfiere en el sabor, da color. ¿Y eso porque la ley lo permite? La ley lo permite para estandarización de los lotes. La idea es que yo compre una botella de un ron, de mi ron favorito este año, y la compre el año que viene, y la compre el de más allá, y cada vez sea igual, o sea, comercialmente hablando, pues si no, ¿cómo me lo estás cambiando? Y algunas veces esos procesos, esto es, miren, es impresionante. Dentro de un mismo lote, por eso es que se hacen las mezclas de lote, pero lo que sale, el alcohol que sale de una barrica del mismo lote, que está en la parte de abajo, la parte inferior, pegando al suelo, y ese mismo lote, o sea, el mismo alcohol, tipo de alcohol, que se puso en una barrica que está envejeciendo 5 metros más arriba, 6 metros más arriba, porque van una sobre otra, son diferentes y pueden tener saber diferente y pueden tener color diferente. Cuando hacemos las mezclas, unificamos. Hay alguien que tiene su teléfono, su abierto, su micrófono. Gracias. Es una chica, Igor, no eras tú. Y entonces para unificación del lote se utiliza la caramelina. Algunas personas aquí no, en cualquier otra parte del mundo, le agregan caramelina a rones muy jóvenes, de 2 años, de 3 años, para hacer pasar, es un tema de mercadeo, hacerlos pasar por rones de mayor. Pero cuando usted lo prueba y siente ese golpe alcohólico tan fuerte, ya usted sabe.
que ese no es, que no es un ron joven, que es un ron viejo que se le echó caramelinas. Bueno, entonces el color es un indicio, pero no es determinante, por favor, vean. Lo otro, y aquí otra vez voy a pelear, lo otro es, cuando vayan a probar, catar, porque dicen, bueno, dicen una cata de errores, realmente una degustación, confíen en sus propios instintos, porque muchas veces pasa que estamos en una cata y entonces no confiamos en nosotros mismos. No, bueno, ella sabe mucho. Esta señora que hablando, pero o sea, yo he escuchado a expertos que están describiendo un ron, usted dice, perdón, no sé, cuando le dice, huela, no les huele, bueno, esta maravilla huele a tanto. No les huele a vainilla, no les huele a manzana verde, no les huele a trigo dorado en el bosque encantado después de ver a Rapunzel. Y usted ve el público, oye, sí, como que sí. Ah, pero mire, raspberry, huele a fresa. Huelen, oh, sí, fresa. Y yo una vez con una señora que yo tenía al lado, me dice, yo no le encuentro la fresa por ninguna parte. Digo, señora, dígalo. Yo la respeto, esto no la fresa por ninguna, no podría fresa por ninguna parte. Una vez otro que sí es famoso en el mundo de los roneros, no voy a decir nombre para que no me regañen, pero prueba un ron que es una maravilla de ron. 25 años ese ron metido en envejecimiento. Y ese señor la prueba y dice, esto huele a piña fermentada. Yo lo oímos. De hecho, yo no senté y me llamaron por teléfono. ¿A que no saben lo que acaba de decir fulano? Y yo llamé a esta ronera que ese ron, y a que no sabe lo que dijo fulano. O sea que, de ¿verdad? Confíe en sus instintos. Y si usted aquí huele y le huele, qué sé yo, Mirza, había una compañera tuya, ¿quién era? Que olía a serrín. Puede ser. Sí. La paleta aromática del ron tiene más de 180 que se determine. Nuestra nariz es un órgano estupendo. Y Entonces, además no, depende también de tu memoria olfativa y gustativa, de la referencia absolutamente. que tú le des. Miren, anótenlo si quieren, anoten en un papelito. Varios, bueno, le voy a decir. Esto le suave, tiene, aquí vean, caramelo. El caramelo del quesillo, caramelo tostado del quesillo. No importa si el ron tiene 2 años, 15 o 20, seguro se lo van a decir. No sienten el caramelo. No les recuerda la torta de Navidad, pero es que no la pelan. Eso es siempre. Nueces. Entonces dice, ¿cómo va a tener un ron de 2 años? ¿Cómo vas a encontrar allí olor a nueces? O sea, no puede. Pero igual te lo dice. Insisto, desconfían, o decía, piensa mal y acertarás, decía mi abuela. Confíen en sus sentidos. Al fin y al cabo, usted es el que va a disfrutar ese ron o no. Mirza decía lo que es cierto, memoria olfativa, porque muchas veces nos va a pasar, estamos oliendo y dice, eso ya sé, ya sí lo tengo aquí, pero no sé cuál es, no sé cómo se llama. Y ahí es donde salta el que esté dirigiendo el show y les dice, claro, eso es plátano verde. Y ya usted sabe, uy, como que sí, plátano verde. Usted dice, no, 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 en el que usted confía, no se preocupe por eso, que no está en un concurso ni va a ganar un premio por eso. O sea, usted confía y disfrute su ropa. La otra que hablan, y aquí volvemos otra vez, por eso es que he aprendido vino para poder discutir. Dicen que hay que analizar las lágrimas, o otros las llaman catedrales o piedras. Cuando uno agita, ve que le quedan como, va cayendo como unas lágrimas. Bueno, el que le diga que un ron tiene lágrimas, es evidente que las va a tener porque son mínimo 40 grados. El alcohol tiene glicerol. El glicerol se queda en el vidrio y va cayendo más lentamente. Por tanto, tiene que haber. Es más, preocúpese cuando no haya lágrimas o piernas. Ahí sí está malo. Que si es más gruesa, que si es ahí va a depender de tantos factores, hasta de si el vaso, la copa está bien lavada o no está bien lavada, porque si no está bien lavada y todavía le queda algún residuo de detergente, también le va a alterar. Así que son indicativos.
Al final ya vamos a pasar a lo que es realmente lo que no nos va a engañar, que es el olfato y el gusto. Vamos a primero leer. Y en teoría primero leemos a copa quieta, o sea, sin moverlo como yo lo he movido hasta ahora. Y vamos luego a agitarlo y a ver. Y vamos a tratar de distinguir aromas. Al principio, eso me divierte, me pasa mucho en el diplomado, los veo los primeros días. Y si a mí no me huele a nada, me huele a alcohol y azúcar. Y en efecto, habla de alcohol. Cuando uno habla de catadores o de cata, no tiene que empezar por, ok, más allá del alcohol que hay. Alcohol van a tener todos, así que vamos a buscar otro. Y vamos a encontrar, claro que sí, vainilla, sarrapia son las que ahorita están de moda, chocolate, tabaco, caja de puros. Y cuando hablamos de flores, que me dicen, ahí yo los friego también, cuando dicen, ¿no sienten las flores? Y digo, ajá, pero flores blancas o rojas, porque las flores blancas y las flores rojas huelen diferentísimo. O me dicen frutas. Digo, ajá, pero ¿cuáles? Secas, fruta madura, la naranja cítrico, porque no. Y en cítrico, no me vengan con cuentos. Aquí están cítricos. Digo, ah, perfecto. Limón, naranja, mandarina, porque saben y huelen diferente. Todos Y los que hemos seca comido. confitada, Ah, bueno, seca confitada, o sea, mil variantes. es así. Entonces, por eso es que les digo, tampoco se vayan a creer que todo el que se para adelante a hablar de esto, oye, sabe mucho. Dice, "Mm, ajá, vamos, vamos, vamos". No, no, me burlo, pero es lo mismo se los digo a ellos en su cara, así que por eso me tienen medio miedo. Cuando entro a una cata, tú me dices, ay, ya llegó. Bien, reconocer aromas y lo que es interesante es lo que hacemos para saber si es un ron, si se llama, si está equilibrado, si es un ron honesto, es cuando lo que olimos con nuestra nariz también lo percibimos en boca. Entonces, si lo encontramos igual, entonces decimos es un ron honesto, es un ron que no engaña. El equilibrado es que muchas veces vamos a sentir diferentes tipos de sabores, sobre todo en boca. Necesitamos que ningún sabor tape al otro, porque si tapa uno al otro ya no está equilibrado. Por ejemplo, hay algunos rones en Venezuela que son muy dulces, o sea, son más dulces que los demás. Es cuestión de gustos. Ese ron, que no voy a decir su nombre, que es más dulce, eh, enamora. Tiene su club de fanáticos que dice, no cambio ese por nada del mundo. Personalmente me gustan más los rones secos, pero en esos casos donde un sabor opaca o apaga a los demás, entonces decimos que es un ron que no está equilibrado. A veces no es solo el azúcar, a veces es que tiene, se nos pasó la mano cuando hicimos la formulación y sabe demasiado, no sé, amentolado, hubo una contaminación, entonces no está equilibrado. O cuando lo hacemos a propósito en nuestra formulación, y entonces le ponemos como que eso, sarrapia, que ahorita es mi favorito, pero es invasiva. Entonces, si no cuidamos bien cómo lo vamos a manejar y operar, se nos puede echar a perder el lote, etcétera. Lo probamos, analizamos. La otra cosa que también quiero, yo normalmente rompo paradigma. Eh, no crean el cuento que se usó durante mucho tiempo y que ya está totalmente desactualizado de aquello de que la boca, los sabores en la boca se sienten, el dulce, o sea, les ponen una lengua y dice, los dulces se sienten en la parte delantera, los salados a los lados, el amargo atrás, el retro. No, no, no. Tenemos papilas gustativas en la lengua, en la boca solamente tenemos en la lengua, tenemos en el paladar, tenemos en la nariz y nuestra de las mejores expertas en análisis sensorial eh, nos dice que hay papilas gustativas incluso en los intestinos, hasta en el intestino delgado. Digo, bueno, no es que vamos a percibir sabores dentro del estómago, ¿no? Pero lo que sí quiero es que entiendan que no es eso de que los dulces los percibimos adelante de la lengua y los amargos atrás, no. Es nuestra boca y por eso es que nos pasamos este trago por toda la boca para percibir los mejores y hay un retrogusto que se siente al final. Ese retrogusto, igual que en el tema de los vinos, cuando lo tragas, ese tiempo que pasa, si mayor o menor tiempo que pasa
que todavía está ese aroma allí, es lo que hace, en vino son las caudalías, lo que hace que un vino tenga memoria, un ron tenga memoria, son siempre con rones que son de mayor y más alta calidad. Dicho esto, espero que todos hayan tenido oportunidad de probar eh, su ron. Yo voy a él. Mm, este ron es fantástico. Pero, y entonces viene lo último, el último tip de cata que les voy a dar hoy. Cuando terminen de tomarse el ron, su ron, obvio, normalmente es cuando uno lo toma puro, seco. Déjenlo allí, dejen la copa allí un momento, en la mesa, en donde estén tomando, en el bar, etcétera. Y al poco tiempo, a minutos, en los casos de los rones venezolanos, les diré que pueden dejarlo horas y no se van. Van a percibir una cantidad de aromas, en muchos casos que no los habían percibido antes cuando hicieron la cata olfativa, el análisis olfativo y gustativo. Ese fondo de copa que así se llama, uf, aquí van a encontrar más aromas de los que habían percibido con anterioridad. Y es otra forma de descubrir más. ¿Por qué? Porque en las catas, cuando uno va a catas profesionales, la mayor cantidad de aromas y sabores que se detectan van a darle una mayor puntuación al ron que estamos evaluando. Entonces, este análisis del fondo de copa es una técnica bien interesante para su evaluación y además lo sorprenderá. Porque muchas veces también es una prueba, porque cuando son aromas y sabores añadidos, son volátiles. Entonces, si uno los deja, cuando uno los sirve es una maravilla, pero si uno los deja media hora, etcétera, cuando vuelve a tomarlo, usted verá y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Me lo aguaron? Le echaron agua, algo hicieron porque se van, se fumaron. Claro, eran añadidos. Entonces, esa es otra forma también de saber que el ron es un buen ron propio envejecimiento. Para seguir rompiendo paradigmas, habrá algunos que les dirán que agarren para saber también y detectar más aromas, que agarren un poco de ron, se lo echen en la mano, en la palma de la mano, frotan y huelen. Ay, a mí me encanta cuando me lo dicen, me provoca llevar una de las toallitas esas de bebé. Primero, es asqueroso. Segundo, la interacción con la piel, aunque te la hayas lavado, pero normalmente cuando lo haces, que si perfume, jabón, manos lavadas, etcétera, también te va a alterar. Entonces, estos aromas realmente no van a responder a las verdaderas características del ron. Pero es que yo he visto hacerlo a personas que están catalogadas como de los grandes conocedores, etcétera, de los tres grandes, bueno, el que me estoy pensando es un sommelier, no rommelier, pero, o sea, por favor, de verdad, hasta el sentido común te dice que no tiene mucho sentido. Entonces, tampoco lo crean mucho, porque he visto, recuerdo una vez, la primera vez que se lo vi hacer a este personaje, eh, saltaron como tres muchachas que estaban allí, jovencitas muy lindas, pero ¡ah! Maestro, qué maravilla, qué charm tiene usted para hacerlo. Y yo decía, Dios, ahora que me va a pasar las manos también así, o sea, por favor, nada que ver, yo, no lo creo, no lo creo para nada. Ahora yo sé que había otra, pero ahora no entiendo. Bien, y ahora finalmente vamos a ver esta tendencia que está pasando ahorita en el mundo del ron, en general de los licores. A esta nueva generación que ya no sé cómo llamarla, X, Millennial, Trillennial, whatever, será Trumptiana. eh, Deja dado por las bebidas y las comidas fitness, la vida fitness. Entonces hay una tendencia que ha crecido muchísimo, que es la de los mocktails, las bebidas alcohólicas sin alcohol. Ojo, que hay cosas que son maravillosas, o sea, realmente el ingenio humano es extraordinario. Yo he probado vodka sin alcohol,
y cócteles sin alcohol. Estos cócteles sin alcohol no son como yo llamo los jugos estos detox. No, no, no. Es que tú pruebas un Manhattan sin alcohol y te sabe a Manhattan, pero no tiene alcohol. Es como las cervezas sin alcohol, que estas son mucho más conocidas. Prueba una cerveza sin alcohol y le sabe a cerveza. Claro que le sabe a cerveza. Yo particularmente he dicho que cada cosa es cada cosa. O sea, si yo no quiero tomar alcohol, pues me tomo un jugo de naranja. Pero si yo voy a tomar un ron, me tomo un ron que tenga alcohol, que eso es lo que es. Eso de degradarlo, no. Pero bueno, es la tendencia. El mercado del tequila ha crecido muchísimo y mucho más está, el tequila está de moda, ha opacado un poco a los rones. Los rones jóvenes tienden a ser usados más en coctelería y al ser usados más en coctelería su consumo es mayor. En España es impresionante cómo se toman y en todo el Caribe cómo se toman los cócteles. Este tema de los rones secos, igual que los whisky, eh, como decían mis hijas, quedó para los viejitos. Los viejitos son los que los toman. No creo que sea tan así, pero en efecto es un mercado que ha disminuido en consumo. Tequila, está tan de moda que ha hecho que se ponga de moda el cocuy. Cosas increíbles como son el mercado. ¿Por qué? Porque ni que se sembrara todo México se podría satisfacer el mercado mundial de tequila. Entonces, wow, que es lo más parecido que hay de tequila, el cocuy. Y nosotros tenemos hoy por hoy ya unos cocuys extraordinarios que han salido a competir y ganan. Nuestra producción es pequeña, pero es una ventana de oportunidad que también tenemos. En los rones hemos estimulado y por eso, Igor, qué bueno que estás aquí, hemos estimulado muchísimo el tema de las armonías. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Nos ha permitido también promocionar o sacar más adelante otros productos que son fabulosos, como el chocolate venezolano. Entonces, las catas de ron y chocolate se han puesto de moda en los últimos años, lo cual me parece extraordinario. Ron y café. Ron y tabaco no me gusta para nada. Creo que el tabaco no permite al ron demostrar lo que es. Creo que lo obnubila, lo tapa, no hay armonía. Esa es otra discusión que caso siempre y generalmente gano, pero todo el mundo que ha fumado un cigarrillo o un tabaco sabe que se inunda, se opaca, se llena todo. El ron, el tabaco eh, acapara la atención. Sale el cabello oliendo, etcétera, y por supuesto me tapa obnubila las papilas y no permite apreciar el ron. Para el tabaco, el ron o el brandy es una maravilla porque enfría la garganta y la prepara para la siguiente fumada. Entonces, yo bromeo muchas veces que eso es como un matrimonio mal avenido donde uno disfruta mucho a costa del otro. Fue un chiste, no se lo tomen en serio. ¿Qué más con respecto a las tendencias? Hemos vivido una etapa en los rones en Venezuela, la industria ronera y licorera en general ha caído en gran medida. Han pasado los 2 últimos años, han sido verdaderamente muy difíciles, pero yo creo que viene un nuevo repunte, no solo del ron, también para el país completo. Y como les dije al principio, para cerrar con la misma, si las cosas van mal, tome ron, pero si las cosas van bien, tome ron. El tema es que hay que celebrar y la esperanza es lo último que se pierde. Hemos tenido este año emociones muy fuertes y muy buenas. Me quedo con la del triunfo como campeones mundiales del béisbol. ¿Y con qué vamos a celebrar? Pues con ron. Así que no sé si me encantaría que hicieran más preguntas, respondérselas y espero que hayan disfrutado. Esto es ah, pincelada del ron, pero no me queda otra sino recordarles. Vuelvo otra vez como al principio, no hay como Venezuela. Hablando de amigos, hay un amigo, no sé si está aquí porque no puedo verlo, que lo tengo fastidiado para que me trajera rones de Guyana y de Surinam. No conozco los de Surinam, en Guyana sí, y en Trinidad. Guyana tiene unos rones maravillosos, diferentes estilos, hay estilo inglés, estilo hispano, estilo francés. Así que
prueben, atrévanse a probar todos los que les caigan por la mano, buenos, malos, para que lo sepan. Hay rones en el Caribe, que el Caribe francés hace unos rones, se llaman rones agrícolas, que tienen otro proceso de producción, pero que también son muy agradables algunos. Otros utilizan lo último que queda, el proceso de fermentación y de destilación, el fusel, son los alcoholes pesados que les dan muchísimo más sabor, pero a mí no me gustan para nada, pues muy amargoso, pero a ellos les encanta. Hay rones con graduación alcohólica muy alta, como les dije, se utiliza mucho en estos temas de santería. eh, Hay que probarlos, son todos diferentes y son una experiencia. Lo increíble es que yo hablo mucho que si ron, 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 y bueno, yo doy clases de ron, pero es que el ron está acompañado de alegría, de felicidad, de cultura, y eso es lo que yo quiero vender. Y al final del día, no sé cuántos aquí no son venezolanos, pero para los venezolanos tiene que ser un orgullo porque es un producto nuestro, realmente marca país, de un nivel de excelencia muy alto, hecho por venezolanos, y los disfrutamos, los sabemos disfrutar muchísimo. Así que nada, bienvenidos a esta cultura. Qué orgullo ser venezolano y les agradezco enormemente la invitación y el que ustedes hayan estado aquí. Ojalá hayan disfrutado bien su ron. Bueno, Mil gracias. Y Igor comentaba que le regalaron un ron de Martinica y no le gustó mucho. Ay, pero en Haití, por ejemplo, hay uno maravilloso que nos Ah, gusta a Yelitza y a mí, Babancourt, maravilloso. Y hay uno que se llama El Dorado, de aquí al ladito de nosotros, que también está buenísimo. O sea, hay El Dorado 15 años es una maravilla, de mis una 5 rones maravilla. favoritos fuera de Venezuela. Y el de Buenísimo. Barbancourt, yo quiero contarles ese cuento, gracias Mirza por recordármelo. Barbancourt es un ron extraordinario, un ron tipo agrícola, etcétera, de Haití. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace, ¿cuántos, Mirza? Ya 15 años del famoso terremoto de Haití que acabó con Dieci- Haití. 16. 16 años, acabó con Haití, pero acabó. Y cuando digo acabó con Haití, es que acabó también con aquellas barricas, todos los depósitos que habían de las Sí, reservas de Barbancourt. Hasta aquel momento, Barbancourt era un ron que en mi casa se tomaba permanentemente. sí, Y el sí, Barbancourt, 15 años. Cuando viene el tema del terremoto y nos enteramos de que el ron literalmente se lo bebió la tierra, las grandes sí, barricas, los grandes toneles donde se almacenaban, se abrieron, se partieron, se perdió totalmente. Entonces dijimos, eh, yo tengo un grupo muy particular que se llama La Muela Inclemente. Dijimos, sí, el que vaya de viaje, por favor, busque sí. en cualquier licorería lo que haya del Barbancourt 15 años, lo que haya. Y empezamos a la Sí. cacería de ron Barbancourt 15, donde fuera. Yo llegué a conseguir, yo conseguí en lugares extrañísimos. En Ginebra conseguí 2 botellas, en España una. Así, o sea, al final yo terminé coleccionando, encontrando, yo recuerdo que encontré 8 a lo largo de varios años. Y aquel ron se acabó. Y Ah, luego empezó el proceso de recuperación en Haití y empezaron a producirlo nuevamente. Entonces yo decía, bueno, yo voy a esperar hasta que llegue a 15. Shh. llegó el año Empezamos, pasado. sí, imagínense. Entonces yo vi, no, yo no voy a comprarle 8 años. No, yo no voy a comprar este. No, 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 no. Y bueno, el año pasado me tomé el último fondito que me quedaba de la última botella y bueno, esperando, bueno, ya viene el de 15, pero tampoco es tan verdad. Yo dejé una botella está intacta. Yo no sé cómo logró sobrevivir. Está intacta porque dije, yo todavía no he comprado el nuevo, lo he probado, pero no lo he comprado, porque yo voy a hacer una cata con el Barbancourt 15 años de hace 20 años y el Barbancourt 15 de ahora. Quiero ver la comparación. Mirza, estás más que invitada, por supuesto, estás incluida. Por supuesto. Mirza es una nariz estupenda. Es una excelente catadora, excelente, pero de verdad excelente. Entonces, bueno, nada, hay historias como esa. Les conté, la pregunta del final de la clase, ya les conté al principio, así sé quién estuvieron desde el principio hasta el final. Les conté de esta alquimista judía Pasó? ¿Qué que era, pasó? ¿Qué pasó?
¿Cómo que pasó? Alquimista mujer, María la Judía en Alejandría, ¿verdad? Que al final del día, ¿qué es lo que hace ese aparato? Separa, como les dije, separa un líquido de otro líquido mediante evaporación, o sea, calentándolo. Y no lo calientas pegado al fuego, sino que separado del fuego. Y entonces, ¿eso qué les recuerda? Cuando uno calienta algo en agua, en una olla, para que no le quede directo al fuego. Ah, ah, ah. Un baño María. En baño María. Y entonces viene mi pregunta, ¿y ustedes que han usado el baño María tanto tiempo, hechos quesillo, etcétera, por qué se llama baño María? Ah, por María, la judía, la alquimista que inventó el alambic. Vieron que la historia da vuelta. Mm. Así que María la judía no solamente nos dejó el proceso para hacer potingues y perfumes, sino que también para hacer quesillo y nuestro ron. Es una maravilla de mujer, hay que agradecerle profundamente. Sí. Aquí ¿Y hay ella alguien estaba que... dónde? En Alejandría. Sí. Sí, una de las alquimistas de Alejandría, una mujer brillante. Mm, Aquí hay alguien que mm. está preguntando que qué ron recomiendas para empezar con los primeros coqueteos de ron. Ah, qué pregunta más linda. Um, en el diplomado, lo que yo hago, el diplomado dura 3 meses y la idea es irlos entrenando. Bueno, empezamos con los rones más jóvenes, los rones de 2 años. A veces ni siquiera sabemos, pero porque en Venezuela no le ponen por ley, si tú tienes con rones que son mezclas, tienes que ponerle, si tienes mezclas de rones entre 2, 4 y 6 años, haces el lote, mezclas todos los lotes. Si pones edad, tienes que poner el lote con la edad menor. O sea, en un lote de 2, 4 y 6 años tendrías que poner rones de 2 años. Entonces la gente no lo dice. No digo edad y así no tengo que explicarlo. Entonces cuando uno quiere saber qué edad tiene Papero, aniversario, qué edad tiene Carmen, que es una historia linda porque es un ron hecho en homenaje a la maestra Carmen López de Bastida, no por ella, sino para ella, tienes que ir a las notas de cata de cada uno de estos productos en las redes o conocerlos bien. Entonces, eso es también otro indicativo de edad. ¿Cómo podemos ir a una licorería y decir, bueno, yo quiero un ron joven? Tendría que saberlo. De los rones jóvenes más conocidos, bueno, de todos los que tengan 2 años, pues el pecho cuadrado es muy conocido. Empezar por los más jóvenes, esa es mi recomendación, e ir subiendo en edad. De hecho, en el diplomado empezamos ni siquiera con rones jóvenes, empezamos con aquellos que no son rones, que son aguardiente, realmente, o licor seco, para que vean la diferencia entre un ron y otro. Y luego irlos probando. Eso sí, no importa que después los mezcla o haga sus cócteles favoritos. Pero cuando vayan a probar uno, primero pruébenlo seco. Si lo quieren frío, ni siquiera le echen hielo. Metan la botella en el congelador, porque 40 grados, eso no se congela, es igual que el vodka. Métanlo, pruébenlo solo, como les dije, huelan, prueban y luego ya pasan, vayan a tomarlo como quieran, le pueden echar hielo o hagan su cóctel favorito. Si están conmigo, y los invito, todo el que quiera probar ron me llama y con llamar me tiene, pero si vamos a probar rones de alta gama y alguno le echa Coca-Cola o chinoto o jugo de naranja, recuerden que voy a impedírselo. Pero aparte de eso, nada, pruébenlo todo, prueben lo que quieran. Y les van a agarrar, van a agarrarle un gustico estupendo. Porque cuando me dicen aquí somos whiskeros, en este país, porque en la Venezuela Saudita fuimos whiskeros. Y yo, no, mentira, es que no tomamos whisky. Aquí en Venezuela, nosotros tomamos guarapo de whisky o cóctel de whisky, porque agarrar un vaso grande, llenarlo de hielo, ponerle whisky y luego echarle soda, Coca-Cola, agua o lo que fue, agua de coco, lo que usted quiera, eso no es tomar whisky, eso es cóctel de whisky, licor de whisky, guarapo de whisky, pero no whisky. Por eso yo decía antes, cuando por supuesto que yo los tomé así, y había los ingleses que se me quedaban viendo cuando uno va de viaje y le echa whisky, pide un vaso grande y le echa hielo y hielo y hielo. Cuando usted pide ya hielo en Inglaterra o en el Reino Unido, le ponen 2 cubitos mínimo, así una piedrita de hielo.
Y me pasa ahorita con el ron también. Cuando yo sirvo un ron de estos ronazos y alguien me le pone Coca-Cola, agua, o hielo, yo me provoca morderle la yugular y decir, Dios, no, dame, quítate esto y yo te traigo otro que no sea tanto. Pero, aunque parezca verdad de perogrullo y sea muy utilizado, el ron que más te guste y te lo tienes que tomar como a ti te guste y si te gusta a ti dulce, tómate los dulces, etcétera. Pero para ir entrenando ir siempre de menor a mayor, probarlo solo y luego ves, porque aquí es donde vas a saber qué tal es. Y eso aplica para el ron, aplica para el whisky, para los demás destilados. Aunque hay algunos que se hicieron, como por ejemplo la ginebra se hizo para combinar, para mezclar. En todo caso, esto es tomar a Venezuela. Aquí está Venezuela en una copa. Por eso es que Venezuela sabe a ron. Se cultiva la caña en todo el país, se producen en todo el país. Tenemos destilerías en Oriente, en Occidente, Norte y Sur. Y rones responden a características distintas. Si usted envejece, como el caso de Carúpano, envejece cerca del mar, va a tener una salinidad extraordinaria. Si usted, por el contrario, envejece en el medio del país, va a tener unas notas muchísimo más florales, quizás, y son más secos, nueces, ah, y va a variar, y va a variar la mano, la fórmula, pero todos son buenos. Es un poco como Venezuela. En Venezuela todo es bueno, con excepciones, pero hasta las excepciones no era como era el refrán, la excepción confirma la regla. Y como hoy me dijeron que me portara bien y no hablara mal, así que lo dejamos hasta ahí, a beber. Igor pregunta de que a qué se debe que en Colombia se beba más aguardiente que ron. Mm, No me voy a portar mal, no voy a caer en provocaciones hoy, querido Igor. Primero es un tema cultural, Igor. Aquí uno va a cualquier casa en cualquier parte del país, no importa si eres millonario, si eres muy pobre, etcétera, y siempre te ofrecen un cafecito. Bueno, allá también un tintito, pero allá tú entras a donde vaya, a la hora del día que tú vayas y te ofrecen un aguardientico. Es de veras, es cultural, todo el mundo lo toma, pero la tradición va a eso. Además, ellos, su tradición ronera es mucho más reciente y quiero que sepan todo que estos rones, ahora el mejoramiento de los rones colombianos se ha debido en los últimos 10, 15 años a dos factores. Bueno, obvio, más tiempo. Muchos de nuestros maestros roneros y técnicos en el área han migrado a Colombia, todos sabemos por qué. Y muchos de nuestros alcoholes también se van para allá, se han ido para allá. La industria ronera colombiana se ha nutrido mucho de los rones nuestros. Cuando llamo ron, llamamos alcoholes que ya han sido procesados, etcétera, pero envejecen allá o allá los mezclan con otros no. O sea, Venezuela ha contribuido al mejoramiento de la industria ronera colombiana. Y encontramos maestros roneros de Venezuela en muchísimas partes. Sí. Últimamente, con las transacciones finales que se han hecho con, con Diplomático y con Pregúntale. se han llevado también a los maestros roneros y tenemos maestros roneros en diferentes partes del Caribe, en Europa. Bueno, tenemos, ahí es increíble, pero eso no es que se fueron, pero hay dos muchachos, dos jóvenes, adultos contemporáneos, que haciendo amigos, habiendo estudiado aquí en San Ignacio, etcétera, se fueron y como parte de este proceso de migración y un día coincidieron en Singapur, o sea, el otro lado del mundo. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo, Jibril? Bueno, yo estoy en Camboya. ¿En dónde? En Camboya. Ah, sí. Ay, ¿qué haces allá? Bueno, estoy en programa. Y lo fue a visitar. Se dieron cuenta que había mucha caña por el clima, etcétera. Pero digo, oye, caña, ¿y aquí hay ron? No, aquí no hacen ron. Aquí utilizan la caña para el tema de azúcar, etcétera, pero no hacen ron. Eso no es tradicional, etcétera. Y estos dos venezolanos decidieron hacer ron en Camboya. Y hay un ron, además lo han publicitado muchísimo, y tienen un ron, se llama Samay,
en tres versiones, una que aquí no sería ron porque es como una pimienta que tiene denominación de origen de allá, Es rico excelente. ese. Es el que más me gusta de ellos. A mí también me parece sensacional. Imagínense un ron con pimienta, pero una pimienta deliciosa. Realmente son geniales y lo hacen al más puro estilo del ron venezolano. Entonces son dos venezolanos en Camboya haciendo ron. ¿Qué tal? O sea, es fantástico. Vuelvo otra vez al tema cultural. El tema del whisky, Igor, fue un tema que nos lo inculcaron en la Venezuela saudita de los años 60, 70, etcétera. Se empezó a tomar whisky. Aquí en Venezuela, lo que tomábamos antes de eso no era. Entonces, ah, en Venezuela llegaron a salir ediciones especiales de algunas de las grandes marcas solo para Venezuela. Pasamos a ser el primer consumidor de los whisky, pero no de whisky de 8 años, decimos, no, de whisky de 15 años, de 20 años, etcétera, etcétera. Como le llamábamos en nuestra época, bueno, la mía, los whisky mayorcitos de edad, los mayores de edad. Vuelvo que es cultural, así que espero que volvamos a nuestro. Ahora sí está de moda, ahora la gente consume ron, pero es que los rones que tenemos ahora no son los rones que estaban hace 15 años. Hasta hace muy poco en Venezuela se tomaban rones de 2 y 4 años. Estas maravillas que encontramos ahora de rones de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 25 años, eso no existían hace 2 lustros. Entonces, bueno, todo eso ha influido y yo creo que volveremos hacia allá, vamos a ver la tendencia. Eh, Como te dije, creo que están pidiendo a gritos, sobre todo el mundo de los mixólogos y bartenders, aumentar la graduación alcohólica para hacerlo más, por un lado, y por el otro, una población joven que viene empujando atrás, que quiere bebidas sin alcohol. Vamos a ver cómo pasa, a dónde llegamos. Yo seguiré tomando hasta el día de mi muerte con alcohol. Bueno, muchas gracias, Yelitza, por acompañarnos en este webinar, en nuestra tercera entrega de 22 de cara al Sabia Venezuela y a las 3 jornadas de formación académica que vamos a tener en Valencia, del 10 al 12 de agosto de este año. La invitación es para la semana que viene, que tendremos a Luis Enrique Quintero, quien nos hablará del tercer encuentro de caficultores, que se hará en Santa Cruz de Mora, municipio Antonio Pinto Salinas de nuestro estado Mérida. También invitarlos a que se inscriban en el concurso de chocolatería del grano a la barra en su segunda edición. Tenemos 4 categorías: chocolate oscuro con leche, blanco y por último intervenidos e infusionados. Las postulaciones ya están abiertas, también pueden correr la voz y pueden consultarnos sobre los precios para asistir al área académica que vamos a estar dando en Valencia y alguna sorpresita que vamos a tener por ahí con eso. Recuerden que este contenido está en nuestro canal de YouTube. Les enviaremos el enlace, les enviaremos el certificado para este webinar. Y nada, no se pierdan el próximo. Muchas gracias, Yelitza. Muchas gracias, señora Mirza, por el apoyo también. No, Salud. gracias a ustedes. Sí. Bueno, nos hablamos. Feliz noche a todos. Ya Sí, feliz Venezuela. noche. Gracias, gracias. Gracias por todo, buenísimo. Gracias, María. Un abrazo.